El día de hoy vamos a hablar de algo que es una realidad y que no todo el mundo está consciente de eso. De que hay un negocio y hay una fuerza de mercado que se mueve el negocio, que es el negocio inmobiliario, que es un monstruo. Es un monstruo poderoso y que justo este monstruo grande y poderoso a veces no se adapta a entender que se necesita pasarse a viviendas que sean sostenibles, viviendas que sean saludables. Porque las viviendas que se venden comúnmente, las viviendas que ahora se llaman tradicionales, pero en realidad son las viviendas comunes, no son sanas, no son seguras, no son ecológicas, dañan al ser humano, dañan al medio ambiente, son las responsables del 30% de los gases invernaderos. Gente como yo estamos tratando de cambiar esto, pero nos encontramos que hay fuerzas que evitan esto que pase, porque no todo el mundo sabe que las viviendas tradicionales o de construcción común son dañinas para el ser humano. No todo el mundo sabe que dentro de el concreto hay metales pesados. No todo el mundo sabe que una vivienda de hormigón genera, por ejemplo, asma, o atrapa la humedad, no respira las paredes, y todo eso afecta al ser humano. Bueno, créeme que esta fuerza que te estoy hablando, que es el sistema inmobiliario y el sistema constructor, sí lo sabe. Y no quiere y no le interesa que nos pasemos a viviendas sostenibles. Es por eso que muchos, como estamos haciendo este tipo de cosas de concientización y promoviendo las viviendas sostenibles y explicándole a otras personas que son las viviendas sostenibles para que se pasen estos sistemas y empiecen a adquirirlo, así sea parcial. ¿Qué quiero decir parcial? Que empiecen con una pieza, que empiecen con un baño, que empiecen con un mueble a irse a la rama sostenible, o sea total, ya la construcción de la vivienda sostenible. Entonces, hay que entender que una de estas fuerzas que mueve todo esto es la fuerza del mercado. Son muchas fuerzas, pero hay 5 fuerzas importantes que mueven todo. 1 es la fuerza del gobierno. 2, la fuerza económica. ¿Quién tiene la plata? La fuerza de marketing. ¿Quién sabe hacer la propaganda? Las fuerzas de mercado, cómo está la oferta y cómo está la demanda. Y otras fuerzas que en este momento no recuerdo. Pero lo cierto que un lugar donde se reúnen la fuerza económica con la fuerza de poder que representa los gobiernos y todo esto, es el sistema inmobiliario. Y es un sistema que realmente al día de hoy está viciado. Porque ¿cómo es posible que sigamos con sistemas que se generaron hace 100 años y que nos dañan como seres humanos y nosotros aceptemos ese daño? No sé si has vivido con alguien que tiene problemas respiratorios. Yo me enteré que tengo problemas respiratorios porque viví bajo un techo de asbesto, porque antes era común tener techo de asbesto o amianto, como les digan en tu país. Pero antes era normal. Después que se descubrió que era altamente cancerígeno, fue que se empezó a retirar. Pero así como está eso, hay muchas cosas. Hace unos años nos vendían que las lámparas fluorescentes eran buenas, que había que dejarlas incandescentes. Y resulta que las incandescentes eran menos dañinas que las fluorescentes. Las fluorescentes estas, los tubos y todas estas cosas, se tienen que retirar con cuidado, que tienen un mercurio, que estuvimos contaminándonos con mercurio, que nuestro cuerpo tiene mercurio de hace años. Y no te cuento también lo que pasa con cosas sencillas que tenemos en nuestro hogar, que vemos que tenemos de común, y que estas fuerzas que te estoy diciendo, que son las fuerzas de mercado, las fuerzas económicas, las fuerzas de marketing, las fuerzas de poder, como los gobiernos, no dejan que se desarrollen. Bueno, está por ejemplo en las pequeñas cosas como las ollas que tienen teflón, tienen un compuesto que son bioacumulables y que además de bioacumulable lo vas pasando de generación a generación. Y eso son las cosas que estas fuerzas nos venden hasta que se descubre la verdad. Bueno, con este tipo de charlas yo quiero dar conciencia de que en nuestros hogares hay este tipo de cosas, pero que podemos cambiar, que tenemos que conocerlo, que tenemos que descubrirlo, que tenemos que alimentarlo y que podemos hacer cambio. Y el cambio va a empezar con cada uno de nosotros, haciendo la diferencia, comprando distintas cosas, buscando, bueno, si yo tengo ollas de teflón, nosotros empezamos a cambiar las ollas de teflón, ahora estamos usando ollas de barro. Y ese es un pequeño cambio en mi hogar.
La vivienda que tengo diseñada, ecodiseñada, que estoy esperando conseguir los fondos para pronto construirla, es una vivienda que es una casa que respira, es una casa verde, es una casa con ecodiseño, una casa que es amigable con el ser humano, es una casa con materiales saludables. ¿Por qué? Porque la idea es hacer ese prototipo y mostrarle a la gente que sí hay un cambio, que sí hay una acción diferente. Mira, y esto que te digo del sistema respiratorio, yo me di cuenta radical cuando viví en una casa que me quedé cuidándola un tiempo, que esta casa tenía un aislante que evitaba que entrara cierta humedad. Era una casa que de isopanel que hacía que no tuviera humedad. Y allí podía respirar bien tranquilamente. No es mentira lo que te estoy diciendo. Ve los casos de asma. En fin, estas fuerzas que te estoy nombrando hoy tratan de que se minimice la importancia de las construcciones sostenibles. Tratan de que se pasen para un lado la importancia de las construcciones que son saludables para el ser humano. Hacen que se pongan a un lado los materiales que son saludables para el ser humano y te los quieren poner como que son dañinos. O hasta no hace mucho no escuchabas que las casas de maderas eran peligrosas y se incendiaban, a pesar de que hay nueva tecnología y que hay retardantes de madera y que hay madera que se cura con fuego para que no se dañe. ¿Por qué? Porque los del sistema que está establecido, no quieren que tú te pases una casa de eso, que es más barata, que se construye más fácil y que es sana. ¿Por qué? Nos quieren controlados y enfermos. Y no es paranoia, es algo que me he dado cuenta cada vez que voy estudiando todos estos sistemas. Porque yo digo, si ya desde hace tantos años se sabe que las casas como las tenemos no respiran bien, acumulan hongo, acumulan cosas, ¿por qué no se pasan a otro sistema? ¿Por qué se sigue resistiendo la construcción con madera? Recién este año es que se está permitiendo la construcción con madera masiva acá en Uruguay. O sea, estamos en el año 2023, cuando nuestros antepasados construían con madera y vivían mejor que nosotros. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué hubo una desconexión entre lo que se estaba haciendo bien y lo que se hace ahora que está haciéndose mal? No lo sé, pero tiene que ver con esta fuerza. Una de estas cosas que usan estas fuerzas es tratar de minimizar los beneficios que tienen las construcciones saludables. Por ejemplo, te dicen que si tienes un techo de esterilla o quincho, va a agarrar un animalito y te va a enfermar. Claro, pero no te dicen que hay técnicas para curar ese techo para que no te entre ese animalito. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Porque ahí entra la cuarta fuerza, la de marketing. El que hace el marketing y convence a las personas es el que va ganando a la larga en este juego de fuerza. La fuerza que estamos hablando hoy son las fuerzas de mercado, que son la oferta, la demanda, la fuerza financiera, que son quien tiene la plata, las fuerzas financieras económicas, las fuerzas políticas, que son quienes hacen las leyes, y la fuerza del marketing, quién hace la publicidad y cómo se hace la publicidad. Y más ahora que las publicidades pueden llegar a cualquiera a través de medios como este, como lo estoy haciendo hoy. Y pocas personas como yo estamos haciendo esto de ir a la raíz, buscar el problema y concientizar a las personas que hay una opción. Mira, que las aguas están contaminadas, pero hay una opción también. Puedes construir un sistema de filtro para que el agua que sale residual de tu casa sea un agua potable o altamente usable en donde lo tienes que usar. Entonces, vamos con la fuerza número 1, que es la fuerza de mercado. El mercado, por muchos años, de la construcción, estuvo y está directamente relacionado con el mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario lo que busca es vender, vender, vender. No importa la calidad y no importa que el que esté adentro se enferme. Eso está cambiando porque cada vez hay más consumidores conscientes. Y cada vez hay más consumidores sostenibles. Entonces, ¿qué está virando el mercado? A que la oferta y la demanda tenga que ver con que sean sostenibles y que haya calidad de vida. Y a veces maquillan las cosas para que parezcan que tienen calidad de vida. Porque desde hace un par de años para acá, ahora a todo lo que quieren decir que es sostenible, a pesar de que no sea sostenible, ¿qué hacen? Le ponen un techo verde y dicen, estoy vendiendo una vivienda sostenible. Ya va, que tenga solamente techo verde no significa que sea sostenible. Significa que tienes un elemento.
pero ¿qué material estás usando? ¿Estás dañando la salud? Bueno, estas fuerzas de la oferta y la demanda también está generando que la gente te meten, te lavan el cerebro de que tienes que vivir en una casa común, que tienes que comprar un apartamento, si vives en una casa no sirve, que tienes que tener un auto, un montón de cosas que vemos en lo cotidiano. Que a veces, si tú tienes un estilo de vida saludable, no siempre vas a tener eso, porque de repente tienes un estilo de vida saludable y quieres vivir usando bicicleta, no necesariamente tienes que tener un auto para trasladarte. Puedes vivir en tu radio de acción, moviéndote en ómnibus como me muevo yo, o moviéndose en bicicleta como se mueven muchas personas. Pero la fuerza de la oferta y la demanda inmobiliaria es muy fuerte. Y ella está destruyendo patrimonio y todo enfocado a construir y vender. Porque es un negocio rentable lo que está allí. El problema es que nosotros, los que construimos de forma sostenible, no sabemos explicar que también la construcción sostenible es un negocio. Porque eso es un producto que se hace y un producto que recibe la persona que quiere, y hay una transacción por medio. Entonces es un negocio. Y hay que empezarlo a visualizar como un negocio. Y que es un negocio que no es agresivo como el negocio inmobiliario actual. Sino ve las inmobiliarias que se pelean por un apartamento para venderlo. O hay una agresividad metida allí en el mercado fuerte. ¿Por qué? Porque ¿qué genera esta oferta y demanda? Genera que se mueva la plata de los bancos. Genera que tus ahorros lo agarre una persona para empezar a construir una vivienda. Genera que se mueva el mercado de los materiales. Genera que se mueva el mercado del cemento. Genera que se mueva el mercado del acero. Y muchos de estos mercados son contaminantes. ¿Y realmente tú crees que les importa que tu casa sea saludable? No les importa. Por eso las casas no son saludables. Siempre tienen alguna falla que nos va a terminar transmitiendo un tipo de enfermedad. No importa que la enfermedad sea de repente que no tienes espacio suficiente y vives en una cajita de fósforo porque es lo que pudiste comprar, y entonces el encierro te genera ansiedad, por ejemplo. O en lo que me pasaba a mí, que tenía un lugar que tenía un sistema que me dañaba la respiración, que me generó muchas alergias, que yo sigo siendo alérgico, y recién hace un par de años entendí que era por ese abesto con el cual conviví toda mi vida. Entonces, estas fuerzas de mercado que estamos hablando en este punto, que es la oferta y la demanda, se mueve un poco por allí, ser agresiva y que no puedas ver las otras opciones. Pero también los que tenemos opciones alternativas no las sabemos defender y no sabemos mostrar que también se pueden mover con la oferta de la demanda. Algo que también pasa acá con la oferta y la demanda, que por lo menos se ve en ciudades como Montevideo, que son ciudades que la población no crece, pero siguen habiendo los edificios, es que muchas veces esos edificios se construyen y quedan a medio llenar, no se terminan de llenar. Entonces tengo un montón de edificios a medio llenar, que significa un montón de recursos desparramados que no se están usando y que se están destruyendo más recursos para hacer más edificios, para tenerlos a medio llenar, porque la ciudad no crece, la ciudad no tiene población. Montevideo está terminándose el censo y Uruguay tiene casi la misma población que en el 2011. Imagínate esto, pero tenemos el doble de edificaciones con mucha más altura. Entonces imagínate que en ese periodo de tiempo se multiplicó la destrucción ambiental solo porque una fuerza que quería una demanda, que es la inmobiliaria, generó todo esto. No hubo un equilibrio y por lo tanto nuestras ciudades acá en Uruguay no son sostenibles. Bien, fuerza de la oferta y la demanda. Segunda fuerza que vamos a hablar hoy, la fuerza económica. Estas fuerzas económicas son las que invierten y es muy, muy fuerte, es muy poderosa, porque el negocio inmobiliario, el negocio de la construcción, es un negocio que mueve es un negocio que mueve la economía. Pero si nos pasamos a sostenible también va a mover la economía, pero a veces no se sabe hacer. Entonces, por ejemplo, cuando se empezó a construir con casas modulares, hubieron lugares que prohibieron la construcción con casas modulares o la casa
con container, porque dicen que se necesitan menos trabajadores y entonces eso mueve menos la economía. ¿Ves lo que te estoy diciendo de la fuerza económica? Entonces eso está obligando a que se hagan casas de concreto. Pero si yo, en vez de hacer una casa de concreto, hago 3 modulares, sigo moviendo la economía. O en vez de hacer 3 de concreto, hago modulares, pero uso esas mismas personas para distintas áreas. O sea, uno especialista en diseños, otro lo uso para que instale los paneles solares, otro lo uso para que me haga el sistema de saneamiento ambiental ecológico. Entonces sigo generando empleo, pero son empleos que ahora son alternativos, pero se pueden convertir en empleos que sean fijos si se cambian estos sistemas. Suponiendo que empecemos a filtrar las aguas y que las aguas que salgan de nuestras casas salgan limpias para un río, que no contamine un arroyo, ese sistema de purificación se vuelve estándar y empieza a emplear personas. Ahora son muy pocos los que lo trabajan porque no está la demanda. Y entonces la fuerza económica tiene que moverse a invertir también plata en estas nuevas tecnologías. Lo bueno que este año, o sea, mira esto. Tú sabes que están los objetivos de desarrollo sostenible que se tienen que cumplir para el 2030. Pero estamos en el 2023. O sea, faltan 7 años. ¿Qué está pasando con las fuerzas económicas? Que los gobiernos tuvieron que hablar con las fuerzas económicas para que suelten plata, para que cambien los sistemas. Porque si no, no van a llegar a las metas. Y los gobiernos quieren usar esas metas para publicidad, marketing. Para decir que ellos son buenos, para decir que ellos están con lo correcto. Entonces, a partir de finales del año pasado, a nivel mundial, se ha empezado a mover el 1% del dinero mundial, que los tienen estas grandes corporaciones que a la larga terminan siendo los dueños de todo, para las cuestiones sostenibles. Y por eso es que están llegando dinero para construcción en madera, dinero para que la gente pueda acceder a sistemas no tradicionales a nivel mundial. Por eso se está llegando dinero para investigación en nuevas tecnologías, investigación en eficiencia energética, investigación para producir electricidad con el agua, investigaciones y plantas para producir electricidad eólica para casas. Pero eso es porque se está venciendo el tiempo del desarrollo sostenible y entonces tuvieron que moverlo. Y ese 1% de dinero es un presupuesto que tiene mucha gente privada, concentrado en un grupo pequeño de personas. Es un presupuesto que es el equivalente aproximadamente al 10% de todo el dinero de Estados Unidos. Eso es lo que están moviéndose a nivel mundial. Y con eso es que están saliendo todas estas opciones que estamos viendo y que Uruguay es pionero. Uruguay es pionero en eficiencia energética, Uruguay es pionero en cambio de matriz energética, Uruguay es pionero en hidrógeno verde, pero ese hidrógeno verde lo está pagando un alemán, lo está pagando un japonés con este dinero. Entonces es muy importante aprovechar esta ola que no se sabe cuánto va a durar para empezar a construir sosteniblemente. Porque esta fuerza económica se llega a parar, se para todo. Y es una fuerza muy importante. Ahora, cuando definieron la sostenibilidad, la definieron en 3 patas. Y una de las patas es la pata económica. Que antes estaba lo ambiental y social por un lado y lo económico por otro lado. ¿Por qué? Porque si no hay la pata económica no se puede sostener. Entonces no se puede pensar nada que no pueda generar de forma sostenible. O sea, no es para que una persona sea un monopolio y se vuelva dueño de todo. De forma sostenible, pensar en negocios que sean rentables y saludables con el medio ambiente y socialmente aceptados. Entonces esa es la fuerza número 2, la fuerza económica. La fuerza económica se mueve a través de bancos, se mueve a través de créditos, se mueve a través de financiadores, se mueven a través de fideicomisos. A veces tú no sabes quién está detrás de esas fuerzas económicas. Ahora hay bancos que están usando este dinero para que, bueno, yo quiero construir sostenible, entonces te ponen una tabla de puntos y como tienes puntos te dan un crédito para acceder a uno de estos productos. O como pasa acá en Uruguay, que se ponen en proyectos semillas para que tú desarrolles productos en esos proyectos semillas que sean de forma sostenible. Entonces, ley de la oferta y la demanda, ley económica, la tercera ley que es la ley del poder o la ley del gobierno. Esta ley también es muy importante y a veces
las otras dos leyes influyen sobre los que están en los gobiernos de distintas formas. Y una de las cosas que hacen los que están en los gobiernos es poner leyes que prohíban la construcción sostenible o construcciones saludables. Es lo que te estaba contando. ¿Por qué decían hace unos años que vivir en una casa de paja era malo? Y ahora se están construyendo casas de paja? ¿Por qué decían que construir en madera era malo? Y ahora se está promoviendo la construcción de casas de madera. Construir una casa de tierra era malo. Y ahora hay proyectos enteros como en España que están haciendo módulos enteros. Módulos así como de container, pero y los llevan enteros ya hechos, pero son de paja y barro. Porque los gobiernos tuvieron que cambiar las leyes también. Y eso es por la presión parte social que está ocurriendo, de que hay gente que cada vez quiere vivir sostenible y está presionando y sana, y está presionando a los gobiernos para que eso cambie. Y también porque la fuerza económica está liberando plata para que eso se genere. Lo que cuando se genera la plata y se empieza a mover por allí, empieza a moverse también la ley de la oferta y demanda, que la generamos nosotros, las personas que somos conscientes que queremos vivienda sostenible. Entonces, pero ¿cómo se cambia esta ley? ¿Cómo se cambian las leyes? Es dificilísimo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con muchos intereses. Pero menos mal que estamos en esta pequeña ventana de tiempo en la que se está flexibilizando y en la cual ya se está diciendo que la madera no es mala, que la madera se puede tratar, que la madera no se va a incendiar, que vivir en una casa de barro no es vivir en una casa de pobre, que tener un techo de quinchado no es un techo que te va a enfermar, que usar piedra natural no es una casa de pobre. Pero ¿cuántas veces no escuchamos? No, si yo construyo mi casita, un ranchito de bareque, por ejemplo, bareque o quincho también le dicen acá, o pao de pilao o algo así, no me acuerdo cómo se le dice en brasilero, estaba mal. ¿Y por qué ahora está bien? Porque las leyes lo están permitiendo. Tanto es así que acá en Uruguay, a partir de este año se abrió un registro para construcciones no tradicionales en las cuales se pueden incluir construcciones de madera, con construcciones de paja, construcciones de este tipo, que antes no existía, y lo mismo está pasando en otros países. ¿Y por qué antes no existía este registro? Porque estaba prohibido. Te prohibían, si tenías una casa de esta característica, hasta demolían. Y vemos cómo influyen y se relacionan estas fuerzas en las viviendas y en los sistemas. Tomo un poquito de café. Pero es así, son fuerzas que van moviendo todo. Y la cuarta fuerza que vamos a ver hoy es la fuerza de marketing, o antiguamente conocida como mercadeo. Es la publicidad. Estas fuerzas anteriores, la idea de oferta-demanda, las fuerzas económicas, los gobiernos, los que hacían las leyes, hacían publicidad negativa, marketing negativo para este tipo de construcciones. Yo llegué a ver cosas como eliminemos los techos de palma. Esto lo vi en una comunidad indígena. Eliminemos los techos de palma y pongamos techos de zinc. Mi pana, cuando entré a esa casa en medio del Amazonas, porque esto es real, yo una vez estuve en una tribu en el Amazonas, con ese techo de zinc, en pleno Ecuador, era una locura. Pero de verdad que estaba mal visto tener techo de paja. Esos indígenas construían un techo que era aislante natural y se les cambió por un sistema que no servía. Y lo mismo pasa en nuestras casas. ¿Cuántas viviendas sociales se hicieron con un techo de zinc, un techo de zinc o chapa, que sin aislante, en zonas templadas como acá en Uruguay, que esa casa se enfría, o sin aislante acústico, y entonces tú también escuchas la lluvia como si cayera un pocotón de meteoritos arriba del techo? ¿Cuántas veces te dijeron que tener un techo de quincho era malo? Cuando el techo de quincho puede durar más de 50 años, lo puedes tratar, es aislante y no se escucha nada, y puedes con ciertos químicos puedes tener un techo que no va a traer animalitos ni humedad. Eso es la fuerza del mercadeo, la fuerza de la propaganda. Ahora,
como las propagandas no solamente están vinculadas a la televisión, que era lo que consumía el 80% de la población, sino que están por las redes. Todas estas cosas están cambiando y están cayéndose. Y muchos de los mitos que nos enseñaron se están cayendo. Por ejemplo, hace unos días yo hice un estudio sobre las maderas tratadas con fuego, porque llegó acá al Uruguay ese material, que es material que no usan químicos, sino que meten en una especie de horno para secar las maderas, y es más saludable, porque esos químicos que tú ves, esas maderas que están tratadas, que son verdes, que están tratadas con bromos, son dañinos para la salud. Bueno, me quedé impactado que hace más de 500 años hay casas de 500 y de 1000 años en Japón que trataban la madera con esta técnica de quemado, y se le genera como una costrita alrededor de la madera. O sea, esta es la costrita, la madera y la otra costrita, que evita que el fuego avance y esa casa no se va a quemar. O sea, es lo mismo que pasa, no sé si llegaste a ver acá en Uruguay cuando se incendiaron los pinos de Atlántida o varias zonas, que se les quedó como una corteza negra alrededor de los pinos o de los eucaliptos, y después ese fuego no siguió avanzando y después esos pinos reverdecieron. Es el mismo principio natural de la madera, que genera un aislante. Bueno, eso se genera con esta técnica de madera sin químicos, mass timber se llama la técnica, o madera finlandesa también le dicen. Y si no es porque esto no me lo enseñaron en la universidad, no lo vi en ningún lado, sino que me puse de curiosidad técnica sostenible para yo comprar una madera para ponerla en mi proyecto, el proyecto de madera bueno, la madera es una de las cosas, porque eso es multicapa mi casa, porque tiene un aislante también. No me entero de eso. Y hace más de 1000 años los japoneses lo usaban. Y así hay un montón de tecnologías que uno se puede ver cómo pueden recuperarse. Mira, para culturas acá frías, estuve averiguando que los charrúas y los indígenas pampeanos usaban pieles que usaban como carpas. Pieles. Y yo decía, tremendo aislante, porque las pieles que son las que se usan para para aislar el cuero, se usa para aislar la piel de nuestros humanos. Y estas culturas tenían que se comían el animal, y con la piel, o sea, todo se usaba, nada se perdía. Con la piel hacían las carpas. Yo me imaginaba con todas esas pieles de curtiembre que a veces se pierden, esas lanas de ovejas, todas esas cosas que a veces se pierden. ¿Cuánto aislante eficiente se pudiera hacer para las viviendas? Pero la publicidad te dice que está mal visto eso. No, pobre animalito, es mejor, o el dueño de cualquier poder de esto, es mejor que vivas sin aislante pero que te enfermes. Algo que pasa con los que construyen sosteniblemente, y esto he hablado ya con muchos de los colegas, amigos de los ecoconstructores, no saben meterse en la fuerza económica, no saben vender. Entonces, si no sabes vender, tu negocio va a quebrar. Por eso los negocios sostenibles son los primeros que quiebran, porque no saben meterse dentro del mercado, no saben meterse dentro de la fuerza económica, y si no hay plata se va a caer todo el sistema. Hay que aprender a vender. Y no es difícil, es cuestión de practicarlo. Y vender no es decir los beneficios que tiene la vivienda, sino darle a la persona que lo necesita lo que lo requiere. De eso vive el mercado libre, y es un imperio, y es algo que no existe físicamente. De eso vive Uber, de eso vive Netflix. Bueno, eso lo podemos seguir hablando en otra sección.